Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por la mañana las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Oh mi hermano, cantemos juntos las alabanzas a Cristo el Salvador. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Gracias, Señor. Aleluya. Y nosotros también. Amén, amén. Una vez más, demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por la mañana las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Oh mi hermano, cantemos juntos las alabanzas a Cristo el Salvador. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Aleluya. Amén, amén, amén. Sí, Señor. Aleluya. Si el Espíritu de Dios se mueve. Si el Espíritu de Dios se mueve. ¿Dónde? Amén, amén. Déjalo que se mueva. Aleluya. Amén, amén. Si el Espíritu de Dios se mueve. Si el Espíritu de Dios se mueve. Oh hermano, deja que se mueva. Aleluya. Amén, amén. Una vez más, si el Espíritu de Dios se mueve. Si el Espíritu de Dios se mueve. Oh hermano, deja que se mueva. Aleluya.
Si el Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve. Si el Espíritu de Dios se mueve dentro de tu corazón, oh hermano, deja que se mueva, se mueva. Aleluya. Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová con su poder y su mano nos guiará. Y esta canción allá en el cielo se cantará. ¡Aleluya! Amén, amén. Aleluya. Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová con su poder y su mano nos guiará. Y esta canción allá en el cielo se cantará. Ebenecer. Aleluya. Amén, amén. Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová con su poder y su mano nos guiará. Y esta canción allá en el cielo se cantará. Amén, amén. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por la mañana las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Oh mi hermano, cantemos juntos las alabanzas a Cristo el Salvador. Dele gracias, demos gracias al Señor, demos gracias. Gracias, Señor. Por la mañana las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Cantemos juntos las alabanzas a Cristo el Salvador. Amén, amén, amén. ¿Cuántos pajaritos estarán ahorita contentos y alegres por la vida que Dios le ha dado? Ellos cantan con gozo y alegría. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Mi nombre es Yusmeli Sánchez y me congrego aquí en el Tabernáculo de Benecer, Barquisimeto, Venezuela. Y bajo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo a través de nuestro pastor, el hermano Osvaldo Tona. Estoy aquí primeramente por la gracia del Señor para dar testimonio acerca de algo que aconteció o casi que ocurre, pero por la gracia del Señor no sucedió. Hace un tiempito atrás,
cuando tuve la responsabilidad de parte del Señor, pues, que Dios me permitió atender a una anciana que se congregaba aquí. Luego, estando aún ella aquí en vida en esta tierra, tuve la oportunidad de compartir, que mi hermana menor estuvo conmigo allí, y bueno, allí nos compartíamos las labores. Siempre me gustaba encargarme de la cocina porque mi hermana no era en verdad no era experta en la cocina. Ella era fue criada como para estudiar solamente, y su mamá o sea, no le daba la oportunidad, pues, de ponerlas a cocinar o no, sino más bien ella, como en una forma de cuidarla, era no permitirle que cocinara y esas cosas. Bueno, conmigo estuvo ella compartiendo, atendíamos a la anciana, compartíamos las labores. Bueno, resulta que al pasar del tiempo, la hermana parte para estar con el Señor, quedo con mi hermana menor, y tengo una tía paterna que vive en Carora. Ella, su única hija hembra, se había graduado de bachiller y ya iba a entrar a la universidad aquí en Barquisimeto, y ella me habló conmigo para ver qué posibilidad había que mi prima estuviera con nosotras, ya que ella no tenía mucha confianza, ella confiaba más en que mi prima estuviera con nosotras y no en una residencia sola. Bueno, la recibimos allá, un hogar muy humilde que tenía la hermana. Esa casita constaba de 3 piezas, una habitación muy pequeña, que era donde dormíamos. No había salita, sino una cocinita, una sala de cocinar, y pegadito a la cocina estaba el baño. O sea, era todo tan pequeño que la puerta del baño, con solo estar entre la puerta, se veía la cocinita de cocinar, que estaba en un rincón, sobre una mesa de madera, una mesa muy, muy, muy antigua. Bueno, teníamos en ese entonces una cocina sencilla de 2 hornillas a gas. Bueno, resulta que un día mi tía va a visitar a Francis, y bueno, empezamos a compartir, a conversar. Por lo general allá en la parte trasera de la casa, en el patio, porque era el lugar más fresco que había para estar, para compartir. Bueno, yo cocinaba, era hora de desayuno, cocinaba unas arepas, y a la vez atendía a mi tía, porque bueno, más que todo conversaban era conmigo. Entonces estaba entre la cocinita y salía al patio, y así estaba, hasta que de pronto se puso la conversación tan amena, tan entretenida. Estaba el esposo de mi tía también, que yo le pedí el favor a mi hermana que se encargara ella de la cocina un momentico. Entonces ella va. Al ratico, mejor dicho, ella me llama. Y Meli, ven acá. Yo le digo, ya voy. Yo me levantaba, porque la intención mía era ir a atender. Pero la conversación me entretenía, y como que si me agarraba la conversación, y se me olvidaba que tenía que ir. Al ratico, mi hermana Jacqueline me vuelve a llamar, y yo ya voy, me vuelvo a levantar, y me pasa la misma, por decir la misma escena. Al ratico me vuelvo a sentar, sigo conversando. Luego, luego me llama mi prima. Yumeli, entonces me levanto otra vez, voy, y sigo conversando, y a la vez traté de ir, pero luego me pasa la misma escena, me vuelvo a sentar, y así estuve un ratico, más o menos, unos cuantos minutos. Bueno, resulta que ya, como decir, la última vez, no sé cuántas veces me llamó mi hermana, mi prima me llamó una vez, y luego mi hermana me vuelve a llamar, pero como con desesperación. Yo le vi en su rostro así como cuando me dice Yusmeli, pero en su rostro me dice Yusmeli, por favor. Ella solamente me dijo Yusmeli. Cuando yo le veo la cara a mi hermana, yo digo, no tía, yo voy a ver qué pasa ya. Ya vengo. Dejo a mi tía con su esposo ahí en el patiecito trasero, y me voy a ver qué es lo que está pasando. Cuando llego llego al tingladito, que es donde está la entrada, hablando de la parte trasera de la casa, cuando me asomo y veo, porque eso era tan pequeño, que veo así cerquita veo
como un fuego. Yo veo un fuego que está, o sea, en el momento, en el acto, no capto de dónde viene el fuego, solamente veo un fuego de cierto tamaño. Y entonces miro, yo digo, ¿y ya le echaron agua? Sí, Yumeli, ya que mi hermana estaba del lado, o sea, de mi lado izquierdo, pero claro, alrededor de la cocina, que por cierto ahí estaba la bombona, una bombona pequeña de 9 kilos. Mi prima estaba en la puerta del baño, como recogiendo agua del lavamanos, y se vio que habían intentado apagar el fuego con agua y se veía todo así húmedo, mojado el piso. Entonces me llama la atención porque con el agua no se apagó el fuego y me asomo. En lo que me asomo así, observo que resulta que mi prima, como mi tía, mucho menos le permitió a ella que fritara un huevo, por decir algo. Ella estuvo con mi hermana ayudándola a cocinar, y cuando terminaron de cocinar las arepas, el budare caliente lo ponen en la parte, lo dejan deslizar en la parte de atrás de la cocinita, como decir, recostado a la pared. Y resulta que allí estaba la conexión del gas, pues, que era una manguera de plástica, como de goma, perdón. Entonces, cuando yo observo, que me asomo y veo, el fuego salía de la manguerita de goma de la instalación del gas, de la conexión del gas que daba a la cocina. Entonces, cuando yo observo eso, yo vi, la solución era cerrar la bombona. Y en lo que yo le digo a mi hermana, cierra la bombona. O sea, yo le di, en vez de ir, yo le doy la orden, porque como yo lo oí a ellas muy cerca de la bombona, le digo, cierra la bombona. Entonces en eso ella empieza a cerrar, pero cuando empieza a cerrar ya lleva no sé cuántas vueltas que no cierra la bombona. Entonces en el acto recuerdo un sueño que tuve. Hacía como unos cuantos meses antes, había soñado cuando aún la hermana no había partido para estar con el Señor. Yo tuve un sueño en la madrugada que la única escena que yo recordaba en el acto y que escuché, porque ni siquiera es que la vi, o sí, lo único que vi fue un color alrededor de mis ojos, era como colores como negro, oscuro, grisáceo oscuro. Y lo único el sonido que me despertó fue un sonido de una explosión. Entonces, cuando yo despierto a causa del sonido de la explosión y vi el color tan grisáceo oscuro, yo despierto y me desperté, como decir, muy asustada por la explosión. Y yo empecé, Dios mío, ¿qué significa este sueño? Una explosión. Y yo decía, Señor, ten misericordia. Empecé a clamarle al Señor, eso era en la madrugada. Empecé a clamarle al Señor. Sé que casi que amanece, pero yo en una tensión y recordando solamente el sonido de la explosión y no recordaba escena del sueño. Bueno, resulta que al día siguiente se lo cuento a mi hermana y bueno, pasaron los días y sucedió lo que sucedió, que partió la hermana para estar con el Señor. Luego viene mi prima y se anexa a nosotras ahí, estábamos las tres, y sucede ese día. En el acto que yo veo que mi hermana está cerrando la bombona, me acuerdo de las escenas que no recordaba del sueño, que cuando lo tuve no lo recordaba, pero en ese momento yo me quedé como inmóvil, recordando la escena, y empiezo a recordar que el sueño era eso mismo que estábamos viviendo en el acto. Y yo le decía a mi hermana, cierra la bombona, y en el sueño ella le daba, pero la bombona estaba como que abierta lo máximo que daba para abrir, pues. Entonces, en lo que, bueno, yo en la realidad, veo a Jacqueline, a mi hermana, trancando la bombona, me acuerdo del sueño. Y bueno, a la vez yo dije, Dios mío, ¿cómo le digo? En cuestión de instante yo decía, Dios mío, ¿qué va a suceder? Porque
porque el sueño la escena o el sonido que me despertó era una explosión. Y yo esperando que iba a suceder, rendida en las manos del Señor, cuando de repente mi hermana le da, hasta que cierra la bombona y gracias a Dios el fuego se apaga. Y no sucedió lo que sucedió en el sueño. O sea que el sueño que el Señor me mostró, en el acto yo solamente vi el color de una explosión y el sonido de una explosión, que fue lo que me despertó, mas no recordaba nada más, ninguna otra escena del sueño. Luego en el acto que está sucediendo, recuerdo clarito en las escenas del sueño y gracias a Dios por su misericordia que me mostró eso en sueño para que yo clamara esa madrugada. Y el mismo Señor, el mismo Espíritu de Dios intercediendo por nosotras y no ocurrió lo que ocurrió en el sueño, que era la explosión. Bueno, esto lo cuento para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, dándonos cuenta que el Señor es el mismo ayer, hoy y por siempre, y que el Señor también nos habla por medio de sueños. De diferentes maneras Dios nos habla, y cuando tenemos un sueño o de cualquier otra forma que Dios nos habla, debemos estar alerta y tomar las precauciones. Bueno, que el Señor Jesucristo les bendiga. Escuchemos al hermano Abigail Martínez en el mensaje Volviendo a la Senda Antigua, parte 19. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Privilegio estar nuevamente delante de la presencia del Señor a ser instruido. Recuerde que es Dios que nos está instruyendo. Ahora, si nos está instruyendo es para un propósito. Dios no nos instruye solamente para que tengamos un conocimiento de las cosas, aunque usted y yo tenemos que tener el conocimiento de lo que dice la palabra del Señor y de lo que Dios está preparando. La razón por la cual Dios nos está preparando. Cada uno de nosotros debemos tener ese interés de saber para qué Dios nos llamó. Recuérdelo, eso lo hemos explicado muchas veces, no es solamente Dios nos llamó para ser instruido, no, para ser salvo, eso es una parte, esa es la primera parte, pero hay un propósito. Dios no hace las cosas por hacerlas, no. Dios para todo tiene un propósito y hay un fin para el cual Dios hace las cosas. Así que cuando venimos delante de la presencia de Dios, debemos saber que Él nos va a hablar. Y ese es el punto. Dios está hablando, Dios sigue hablando, Dios no ha parado de hablar. Por eso la Escritura dice que Dios envía a los ángeles administradores para aquellos que serán herederos de salvación, que ese es para usted y para mí. Así que si Dios está trayendo un mensaje y nosotros a veces simplificamos, decimos el mensaje de la hora, eso está correcto, pero Dios sigue hablando el día de hoy y nos habla a nivel personal. Y debemos darle gracias al Señor que Dios nos está hablando de manera individual. Dios toma su nombre, Pedro, María, Juan, y le habla, no quiero que hagas esto, estás haciendo esto equivocado, deja de hacerlo. Yo quiero que hagas esto, mi voluntad es esta, esa no es mi voluntad, dice el Señor. Así que cuando Dios nos está hablando, nosotros tenemos que atender ese llamado, porque recuerde que Él tiene lo mejor. Nosotros quizás podemos ver cosas buenas, pero Dios tiene lo mejor. Recuerde que Él sabe, Él conoce todas las cosas. Él sabe la trampa del enemigo. Por eso la Escritura nos dice que no debemos ignorar sus maquinaciones, porque el enemigo siempre, no se va a quedar de brazos cruzados, no. Él siempre va a tratar de sacarlo a usted de la verdad. Él no le va a decir que la Biblia es mentira. Él no le va a decir que el mensaje es mentira. Él no le va a decir que Dios no habla hoy. Pero siempre le va a añadir o le va a quitar a lo que está escrito. Por eso el cuidado, hermano, y la necesidad. Es un cuidado y necesidad que hay de tener el bautismo del Espíritu Santo. En palabras del profeta Elías, él dice que sin el Espíritu Santo no podemos estar
abierto a una completa y total revelación. Fíjese, completa y total. Quiere decir que podemos tener parcialmente o parte de la revelación. Pero es necesario el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, recuerde, Él es un guía. Él lo va a llevar ¿a dónde? A toda la verdad, a toda la palabra. No lo va a hacer negar, no. No lo va a hacer dudar, no. El Espíritu Santo es claro. Y eso fue, fíjese, ese fue el problema de Eva, que ella dudó una parte de la palabra. ¿Y qué sucedió? Nosotros ya sabemos, hubo una ruptura de continuidad de eternidad y entramos ahora a tiempo. Pero entró el pecado, entró la separación, lo que separa al hombre de Dios. No había separación. La Escritura dice que el Señor bajaba a la hora de la tarde a tener compañerismo con Adán. Pero después de esa ruptura, ahora hay un problema, que es el pecado. Así que Dios está volviendo nuevamente a lo original. Dios, recuerda, Él siempre hace lo mismo. Dios quiere que usted busque, y eso es lo que dice la Escritura, edificado, fíjese, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Así que el fundamento, sabemos que es la Escritura, que fue lo que hablaron los profetas, que fue lo que hablaron, a donde apuntaron los apóstoles. Por eso la necesidad, hermano y hermana, de escudriñar las Escrituras. Y esto siempre lo hemos dicho, y el mismo profeta de la edad dice que esta iglesia es efesiana. Así que debemos ir a lo original, al principio. ¿Qué fue lo que sucedió allá en Pentecostés? Eso es la base del Evangelio, lo que sucedió en Pentecostés. Porque recuerde, ellos anduvieron con la carne, hablando de los discípulos. Ellos andaban con la carne, la palabra hecha carne, que es nuestro Señor Jesucristo. Que vieron en Él. Incluso ellos se hicieron la pregunta, ¿quién es este que aún el mar y los vientos le obedecen? Ellos no sabían en ese momento que era Dios hecho carne. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Dijo Felipe, tanto tiempo acá estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú que te muestre el Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Así que fíjese, cada una de esas expresiones nos damos cuenta de que aunque andaban con el Señor, en realidad todavía no habían visto que Él era Dios en forma de carne. Ahora, cuando ellos reciben la orden, usted sabe, ellos fueron esparcidos por causa de que al Señor lo metieron preso, cada uno de ellos fue esparcido, pero después que el Señor, después que lo matan y resucita y se le aparece a sus hijos, ¿qué vieron ellos? Vieron el cumplimiento de la Escritura, que Él era completamente Dios. Ahora, ¿cuál fue la orden que el Señor les dio? Vayan y esperen en Jerusalén. ¿Cuál es la orden que Dios nos ha dado hoy? Sería una pregunta bastante interesante. ¿Qué le ha dicho el Señor a usted? ¿Qué me ha dicho a mí? ¿O acaso Dios no nos ha hablado? Eso es algo, si no hemos identificado la voz de Dios, si Dios no nos ha hablado, es hora de preocuparnos por eso. Que el Señor nos hable. Señor, háblame a mí, yo quiero tener un encuentro contigo. Cada uno de los hombres y las mujeres de la antigüedad tuvieron un encuentro con el Señor. Dice la Escritura que en Hebreos 11, que las mujeres recibieron a sus muertos. Imagínense. ¿Por causa de qué? De haberse quedado con la palabra. Ahora el Señor, fíjese, el Señor tiene eso aquí en la mano, esperando que cada uno de nosotros tome de ella esa conexión. Porque usted y yo pudiéramos vivir de historias, recordando que no es malo, pero podemos recordar lo que Dios hizo en el pasado y gozarnos y alegrarnos. Eso está bien, nada en contra de eso. Y podemos ver lo que el Señor hizo a través del profeta de la edad y nos gozamos y nos alegramos. Sabemos que era Dios a través de nuestro hermano Branham. Pero la pregunta que siempre se ha hecho y que siempre hemos hecho, ¿qué ha hecho Dios contigo, conmigo?
hemos tenido experiencias con el Señor, experiencias espirituales, recuérdelo. Porque Dios, recuerde, no solamente Él se manifiesta cuando hay una necesidad natural. El Señor suple cuando no hay alimento, cuando no hay gas, cuando no hay luz, tantas cosas naturales que el Señor nos suple. Pero estamos hablando de tener una experiencia espiritual. Y yo me hacía esta pregunta. ¿Será que alguien puede ver un ángel? Por supuesto. De hecho, eso debería ser algo que suceda a menudo en nosotros. Nosotros debemos, hermano, y eso usted lo ve en la Escritura, como hombres del pasado, estos hombres del pasado y mujeres. La esposa de Manoa, creo, vio el ángel, se le apareció el ángel. Ahora, eso tiene que estar, eso continúa, eso no fue solamente con ellos, en el pasado, no. Eso tiene que estar sucediendo hoy. Hoy nosotros tenemos que tener experiencias espirituales. Recuérdelo, son experiencias espirituales. No podemos estar solamente viviendo de que el Señor hizo con tal hermano o tal hermana. No. ¿Qué de usted y a mí? ¿Cuándo vamos a entrar en esa atmósfera? Porque se trata de entrar en una atmósfera espiritual. ¿Cómo entramos en esa atmósfera? Rindiéndonos, poniendo todo peso de duda y entrando en esa presencia, dejando que sea el Señor el que se mueva, porque si usted tiene una pregunta en su corazón, ¿usted cree que Dios es capaz de responderle eso? Cada uno de nosotros, eso son experiencias espirituales. Solo Dios puede discernir los pensamientos y las intenciones del corazón a través de la palabra, a través de una predicación, a través de un canto, a través de cualquier don manifiesto de parte del Señor. Cualquier ministro puede Dios tomarlo. Recuerde que los ministros hablan profecía. Así que no es el ministro hablando, es Dios a través del hombre trayendo un mensaje. Por eso todo se trata. Recuerde que un ángel es un mensajero y hay ángeles espirituales, así como hay ángeles terrenales, hablando de los predicadores que tienen la unción del Espíritu Santo. Por eso usted dice en su corazón, el Señor me está hablando. Ahora, ¿él es el hombre? No, es Dios. Tenemos que verlo de esa manera. Es Dios el que está dándose a conocer, trayendo un mensaje. Y el mensaje es espiritual. Así que tómelo espiritualmente. Como dice la Escritura, que nosotros debemos juzgar. El espiritual juzga todas las cosas. Eso lo hemos explicado. Juzgar es diferenciar lo bueno de lo malo. Así que usted y yo, teniendo esa herramienta, siendo espiritual, una persona espiritual, lee la Escritura, ora al Señor, se mantiene en esa comunión, medita en la palabra. Eso le da a usted entrada a esa atmósfera espiritual. Debemos salirnos, ya hemos tenido mucho tiempo en el mundo, en esa atmósfera natural. Y recuerde que la atmósfera terrenal, animal, diabólica, no cree las cosas del Señor. Usted necesita esa percepción, como dice la Escritura, que el que recibe a profeta, merced de profeta recibe. Tenemos que tener esa percepción de poder ver el Espíritu Santo moviéndose, hablando, dándose a conocer. Recuerde que Él no viene, no se va a abrir los cielos en dos y va a aparecer un ángel y todo el mundo lo va a ver y va a gritar. No, eso es muy fantasioso. Dios se aparece, un hermano humilde, una hermanita humilde, y viene y le dice algo. Dios tomando a ese hermano o a esa hermana. Por eso debemos ser espirituales para poder ver el movimiento del Espíritu Santo. Como dice el profeta de la edad, nunca hemos dejado de estar bajo administración angelical. Siempre el Señor ha enviado
sus ángeles. Hebreos 1, que es la escritura que con la ayuda del Señor vamos a estar leyendo, esa escritura siempre ha tenido una continuidad. Eso no cesó con el hermano Branham, no. Dios aún envía ángeles administradores para aquellos que serán herederos de salvación. Por eso cuando usted viene a escuchar la palabra del Señor, ¿cuál debe ser su deseo? ¿Cuál debe ser su propósito? Señor, háblame. Tengo esta necesidad espiritual. Recuérdelo. Fíjese cómo estoy separando las dos cosas. Necesidades naturales, todos lo tenemos. De una u otra manera, todos tenemos necesidades naturales. Deseos naturales. Pero hay un deseo espiritual que usted y yo deberíamos estar preocupados todos los días. Es primeramente recibir el bautismo del Espíritu Santo. Hermano, yo tengo el bautismo del Espíritu Santo. La estatura de un varón perfecto. Usted tiene que llegar a adopción. Eso lo hemos explicado muchas veces. Muchas veces usted tiene que identificar cuál es su lugar en el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. Usted se tiene que estar manifestando el poder de Dios. Porque cada uno de nosotros tiene dones espirituales. A mí el Señor no me llamó a predicar, o yo soy una hermana, pero usted puede tener dones espirituales siendo una hermana. ¿Acaso usted no lo ve en Escritura? ¿Quién era María, la hermana de Moisés? Una profetisa. O sea, Dios se mueve. Es lo que quiero tratar de entenderle. Yo no soy predicador, dice el hermano, pero Dios puede utilizarlo a usted en los dones espirituales. Y eso es que una administración, eso es una operación de parte del Señor. Así que, por eso la Escritura, es que la Escritura, hermano y hermana, usted se pone a leer la Escritura con ojos espirituales, no con tus ojos naturales, con los ojos espirituales que están en su corazón. A mí no me pregunte cómo es eso. Sus ojos están en su corazón, los espirituales. Y usted lee la Escritura, como dice que no nos dejará estar ociosos a través del apóstol Pedro, ni estériles, sin fruto. Cuando no hay un fruto, eso se convierte en una esterilidad. Y Dios no está con la esterilidad. No, hay un fruto. Y la Biblia habla del fruto del Espíritu. Eso lo hemos hablado muchas veces. Amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre, templanza. Cada uno de ellos es parte del fruto del Espíritu. Así que en usted se tienen que estar manifestando cosas espirituales. Así que ninguno de nosotros, ni hermano ni hermana, puede sentarse en la silla del conformismo en la iglesia, hablando, adorando al Señor. No, hay algo más que te tiene que hacer. En usted se tiene que manifestar el poder divino de Dios. Así que vamos a leer una escritura y que ya le hemos tocado parcialmente, que es Hebreos capítulo 1, empezando del versículo 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de vuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto más excelente que los ángeles, cuanto alcanzó por la herencia más excelente nombre que ellos, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, hoy yo te he engendrado? Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en la tierra, dice: y adórenle todos los ángeles de Dios. Y ciertamente de los ángeles dice:
el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego, mas al Hijo tu trono, oh Dios, por los siglos del siglo. Vara de equidad, vara de tu reino, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú eres permanente, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serás mudados. Empero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus administradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salvación o de salud? Repito este versículo 14. ¿No son todos espíritus administradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salvación? Que el Señor bendiga su palabra y nos dirija en esta hora. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, Señor, nos acercamos una vez más en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dándote gloria, honra, Señor, y alabanza, Padre Celestial, porque como dice tu palabra, Señor, tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, Padre Celestial. Tú sigues, Señor, trayendo el mensaje, Señor, y el mensaje vuelvan a lo original. Ese es tu deseo, Padre Celestial, porque tú quieres que cada uno de nosotros, Señor, llegue, Señor, a la estatura, Padre Celestial, que tú has predestinado para cada uno de nosotros, Señor, para que se pueda manifestar una vez más, Señor, tu poder en plenitud, Padre Celestial, como cuando tú estuviste aquí en la tierra, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a poder entender, Señor, que eres tú, Señor, lidiando con cada uno de nosotros, Señor, sabiendo que ya el tiempo no es más, Señor, Padre Celestial, sabiendo, Señor, que todo ha de terminar, Padre Celestial, y que todo, Padre Celestial, aquel que entre, Padre Celestial, podrá recibir recompensa, Señor, Padre amado, por causa de la obediencia a tu palabra, Señor. Pedimos en esta hora que nos dirija, Señor. Si hay algún enfermo, Señor, en esta hora reciba sanidad, Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre Celestial. Algún afligido, Señor, desanimado, Señor, sea tu mano con cada uno de ellos, Señor, ayudándole, Padre Celestial, y que podamos ver, Señor, tu palabra moviéndose en nuestros corazones en esta hora. Porque te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor bendiga su palabra. Fíjese algo tan importante que leímos aquí. No son todos estos espíritus enviados, fíjese. ¿Quién los envía? El Señor es el que los envía. Enviados para servicio. Es decir, ellos traen un mensaje, porque es a favor de los herederos. Recuerda lo que dice la Escritura, nosotros somos herederos, coherederos con Cristo. Así que ellos son enviados con un mensaje. Y usted no se goza solamente con el mensajero. Llegó el mensajero, usted está esperando una carta supongamos de la universidad, a ver si aprobó o no aprobó. Usted está esperando una carta. Ahora, usted se alegra porque llegó el mensajero, correcto. Pero ¿cuál es el mensaje? ¿Qué dice la carta? Ahora, ¿qué dice el Señor? Por eso Dios nos habla. Cuando usted y yo, recuerdo lo que dice la Escritura, cuando hay un abismo clamando, hay un abismo que está respondiendo, en palabras del profeta de la edad. Es decir, cuando en usted hay un clamor, y eso fue lo que le pasó a Daniel, había un clamor por cuanto estaba viendo que la Escritura estaba llegando a ese punto de cumplirse. Él oró al Señor. ¿Qué dice el Señor? Desde el momento en que oraste, le dijo el ángel, ya el Señor había enviado la respuesta.
Es decir, que Dios está esperando que usted y yo le hagamos las preguntas. ¿Qué hace el Señor? El Señor se da a conocer, como dice aquí. Dios hablando muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo. Fíjese, al cual constituyó heredero de todo. Ahora sabemos que el Espíritu Santo, y eso fue lo que le pasó a los discípulos, se entristecieron porque les había dicho que iba a ser quitado de ellos. Pero dice la Escritura, yo enviaré al Espíritu Santo, al Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad. Ahora, el Espíritu Santo está en escena. El Espíritu Santo está listo, preparado a dar la respuesta que usted está esperando. Pero se necesita, como le dije en la introducción, se necesita estar en esa atmósfera espiritual. Y no podemos estar en una atmósfera espiritual estando en esta atmósfera natural. Y a mí se pregunta, pero es que estamos aquí en la carne. Pero el apóstol Pablo aclara esto, dice, aunque estamos en la carne, no militamos según la carne, es decir, no marchamos al ritmo, al son que marcha el mundo incrédulo. No, nosotros tenemos otra visión, nosotros tenemos otro deseo. El mundo va para allá a la parranda, usted va a la iglesia. El mundo no quiere nada con el Señor, usted desea estar en la casa del Señor. El mundo quiere solamente los beneficios que vienen de Dios, pero usted quiere, aparte de eso, usted quiere la obediencia a la voluntad de Dios. Y para obedecer la voluntad de Dios se requiere que usted y yo nos presentemos, como dice la Escritura, como un sacrificio vivo, que es santo y es agradable a Dios. Ese es el culto que Dios acepta cuando nos presentamos delante de su presencia en obediencia. Recuerde que Dios nos está mirando, y no solamente nos está mirando, no nos está mirando el exterior, recuérdelo, porque usted y yo podemos poner buena cara y por dentro molesto. Dios está mirando el corazón. Recuerde lo que dice la Escritura, que todas las cosas buenas y las cosas malas salen del corazón. Por eso Dios, el deseo de Dios, lo que pide el Señor, la Escritura es muy clara. Dice, hijo mío, dame tu corazón. Ahora Él nos va a quitar este corazón de piedra que humanamente nosotros tenemos. Es decir, un corazón duro que no acepta la palabra del Señor, porque la palabra es tipo del agua. Y si usted le echa agua a una piedra, mire, por fuera se podrá mojar, pero por dentro no. Pero cuando Dios nos da ese corazón de carne, un corazón como una esponja, échele agua a una esponja para que usted vea cómo va a absorber todo. Eso es lo que Dios quiere, que este corazón de piedra sea quitado y darnos ese corazón de carne en el cual va a poner un espíritu nuevo. Y luego va a dar el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, recuerde, es una nueva vida, es el nuevo nacimiento. Es la vida eterna, la seguridad, es el sello de parte del Señor. Pero aún así, debemos cuidar, tenemos que tener mucho cuidado de no resistir la voz del Espíritu, como leímos aquí. Al que hace sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Es decir, que el ministro, el que está administrando la palabra, él está trayendo un mensaje no propio de él. Porque no puede, eso es carnalidad. Pero cuando el ministro ha entrado en esa presencia del Señor, ha pedido la dirección de parte de Dios. Señor, ¿qué le traigo al pueblo? Señor, ¿qué quieres que se hable? El Señor da una respuesta. No crea que Dios nos ha desamparado. No, el ministro cuando entra ahí a la presencia del Señor, a esa chequina, Dios le revela. Ese es el punto, por eso nosotros vivimos de revelación en revelación. Dios le revela al ministro el mensaje que necesita. Y puede suceder que sea solamente el mensaje para una persona. Por eso cuando usted está en el culto, usted está escuchando la palabra del Señor, usted dice, el Señor me habló. Eso es para mí. Usted no está apuntando, eso es para tal persona. Eso, no haga eso. Usted tiene que ver la voz del Espíritu Santo hablándole directamente a usted. Por eso la oración siempre tiene que estar
presente, porque Dios está trayendo un mensaje, recuérdelo, ángel terrenal, Dios tomando a ese ministro para traer un mensaje. Ahora, Dios utiliza a los ángeles que son los administradores. Ahora, eso es revelado a cada creyente. Por eso, nosotros no nos debemos espantar ni volvernos escépticos, incrédulos. Recuerda que la incredulidad se convierte en un pecado, en una condición de pecado, cuando el Señor está administrando su palabra. Ellos están presentes, los ángeles, para traer un mensaje. Recuérdelo, es para traer un mensaje. Ahora hemos podido identificar que es Dios hablando, que es Dios el que trae el mensaje, que son los enviados de Dios, que son los servidores, como dice aquí la Escritura, enviados para servicio, un servidor de parte del Señor, porque hay una necesidad, porque todo se basa, hermano y hermana, en la necesidad del pueblo del Señor. Y en palabras del profeta de la edad, somos el pueblo más necesitado. ¿Por qué? Porque necesitamos dirección, hermano, para hacer cualquier cosa. A usted y yo nos pueden parecer muchas cosas buenas. Esto es bueno hacerlo. Pero viene Dios y debemos darle gracias al Señor, porque el Señor revela, da a conocer, quita el velo. Nos da a conocer que aunque parezca bueno, no es su voluntad. Y a nosotros pueden parecer muchas cosas buenas, pero no es la voluntad de Dios. La pregunta es, recuerde, tenemos libre albedrío. Nosotros decidimos. Ese es el hermano o la hermana. Ese fue que le fueron con el cuento. No. Un hombre y una mujer espiritual no hace eso. Puede ver el movimiento del Espíritu Santo, identificar la voz de Dios y saber que es Dios que le está hablando. Y más adelante quizás Dios le da a conocer, aunque no está obligado porque Él no da cuenta de sus razones, pero quizás Dios le puede mostrar por qué causa no le permitió hacer cierta y determinada cosa. Pero como usted no está esperando explicaciones de Dios, no, usted obedece por amor. Recuerde, es un prisionero de Jesucristo, pero por amor. Así que la Escritura nos lleva a la obediencia. Eso es muy difícil para el ser humano, obedecer. Eso no se puede. Dice la Escritura que la carne no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Humanamente, no podemos obedecer lo que dice Dios por su palabra. Por eso es necesario el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, aparte de que Él es la nueva vida, la nueva criatura, Él es un guía, Él es el consolador, como lo dice la palabra del Señor. Pero debemos cuidarnos de no resistir la voz de la predicación, la voz de Dios a través de los ministros, la voz de Dios a través de la manifestación del poder de Dios. Vamos a hablarlo más claro de los dones espirituales. Así que no debemos resistir la voz del Espíritu Santo. ¿Cómo no? Podemos juzgar en cuanto a lo espiritual, porque el espiritual juzga todas las cosas. Recuerde, ¿qué significa eso? Para explicarlo un poco más claro. Que si hay un mensaje, vamos a ponerlo más claro, un mensaje en lengua, usted lo juzga con, ¿qué dice la palabra? No, aquí la palabra dice que sí, que Dios habla de esta manera. ¿Cuál es el mensaje? Perfecto, eso cuadra con la Escritura. O sea que se toma. Y si se toma, es como tomarse una medicina. ¿Usted se toma la medicina para qué? ¿Para complacer a mamá, papá, o a esposa o esposo? No. ¿Usted lo va, hijo o hija? No. Usted lo hace porque eso le va a traer a usted un beneficio. De igual manera es tomar la instrucción, la advertencia. Recuerden lo que dice la Escritura, que estas palabras fueron escritas para nosotros. Esta escritura, las escrituras fueron escritas para nuestra enseñanza, es decir, para nosotros, para nuestra admonición, nuestra advertencia, para que no resistamos el Espíritu Santo. Recuérdelo que no se debe resistir,
porque eso causa que usted contriste el espíritu, lo entristezca. Y el profeta, usted sabe, lo tipifica como aquella palomita vuela y se para allá en una ramita. Fíjese, no se va tan lejos, se espera. ¿Qué es lo que está esperando? Que usted vuelva en sí, yo vuelva en sí, para él nuevamente volver. Entonces se resiste, se contrista y se apaga. ¿Con el Espíritu Santo? Sí, pero está apagado. Eso es como tener un carro, el carro más veloz del mundo, pero está apagado. Ah, mire, hasta una tortuga le va a ganar porque está apagado, no está funcionando. Pero cuando ese vehículo está encendido y listo, en marcha para arrancar, nadie lo detiene. Así que debemos cuidar nosotros de no resistir, contristar y apagar el espíritu. Así que no debemos resistir la voz de Dios. En palabras del profeta, la voz de Dios es el hombre. Nosotros somos el agente de Dios. Así que Dios está trayendo un mensaje, porque Dios siempre está atento. No haga las cosas porque a usted le parece bueno. No, hágalo por amor. Y fíjese, vamos a leer un escrito, vamos a tomar, esto ya lo hemos tomado. Quisiera que lo repasáramos porque hay muchos puntos. Aquí en Hechos capítulo 10, en el caso de Cornelio, en el versículo 1, porque cada uno de estos puntos nos hablan a nosotros que debemos estar en esa atmósfera espiritual. Usted hace cosas naturales, que son cosas que Dios espera que usted haga, y viene Dios y se manifiesta de una manera espiritual. Dios siempre está observándonos, y como le dije hace un momento, usted y yo podemos tener, y eso nos advierte la Escritura, teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. No debemos ser de esa manera. Tenemos que ser hombres y mujeres, hermanos y hermanas, espirituales, que lo que se refleje en esta carne humana, lo que usted, porque recuerde que somos la luz del mundo, lo que usted refleje su luz, tiene que ser una luz verdadera porque salió de su corazón. Hechos capítulo 10, vamos a ver este caso en el versículo 1, dice, y había un varón en Cesarea llamado Cornelio, centurión de la compañía que se llamaba la Italiana. Fíjese, pío y temeroso de Dios con toda su casa. Fíjese, por eso le dije, no perdamos cada uno de estos puntos porque reflejan lo que usted y yo deberíamos ser. Pío, temeroso de Dios, no miedo, temeroso de Dios, es decir, temeroso de hacer la voluntad de Dios con toda su casa, la casa en orden, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Fíjese eso tan importante, cada puntico de ello es un reflejo para nosotros, que debemos ser, y Cornelio era un gentil, así como nosotros, debemos ser, como dice aquí la Escritura, pío, temeroso de Dios con toda nuestra casa, y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Dice el versículo 3, este vio en visión manifiestamente, como a la hora nona del día. ¿Eso es qué? Las 3 de la tarde. Y Hechos capítulo 3, rapidito le va a leer este versículo. Hechos capítulo 3, en el versículo 1 dice, y Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración, a la hora de nona, es decir, a las 3 de la tarde. Hay un paralelismo. La otra vez estuvimos hablando un poco de esto, que hay un paralelismo en esta hora, a las 3 de la tarde, será la hora de la oración. Por eso Pedro y Juan subían a esa hora al templo a orar. Y aquí se repite lo mismo. Este bien visión manifiestamente, fíjese. Por eso Dios, por eso le dije, y este tema sabemos, se llama Volviendo a la senda antigua.
porque esto se manifestó allá. Ahora, esto sucedió solamente con los apóstoles, esto concluyó con los apóstoles. No, esto sigue en continuidad hoy. No podemos desechar eso. Bueno, eso fue allá con los apóstoles. No, esto no fue abolido, esto no terminó, esto sigue en movimiento hoy. Así que sigue diciendo, como a la hora nona del día, a las 3 de la tarde, que un ángel de Dios entraba a él y le decía: Cornelio. Estaba hablando con él. Y él puesto los ojos en él, los ojos, espantado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y díjole: tus oraciones. Fíjese, no pierda ni un detalle. Tus oraciones y tus limosnas han subido en memoria a la presencia de Dios. Tus oraciones y tus limosnas han subido a la presencia del Señor. Por eso ahora este hombre quedó, que como dice aquí la escritura, estaba espantado por causa de lo que estaba sucediendo. O sea que Dios se manifiesta. Esto fue en la iglesia primitiva. Cuando digo esa palabra me da un poco me sonrío un poco, porque deberíamos ser nosotros primitivos. Deberíamos vivir en esa atmósfera en la cual el Señor se aparezca, porque usted es pío, temeroso de Dios con toda su casa, hace limosnas al pueblo y ora a Dios siempre. Por eso yo decía, pero ¿por qué alguien se extraña? Si deberíamos estar en esa atmósfera, 30, 40, 50 años en el Evangelio, y usted no ha tenido experiencias espirituales. 30, 40 y 50 años y usted no ha visto un ángel. Hermano, debemos volver a la senda antigua. No hemos pasado por alto lo más importante: el poder manifiesto del Señor, que eso es lo que hablábamos la palabra la semana pasada. Apóstol Pablo decía: yo no vine a ustedes, una escritura muy conocida, con palabras persuasivas de humana sabiduría, mas con demostración del Espíritu y de poder. A mí no me parece eso, entonces no se puede cumplir este versículo 6, estoy leyendo 1 Corintios capítulo 2, donde dice: pero hablamos sabiduría entre perfectos, en los que hemos alcanzado madurez. Entonces no podemos hablar en perfección, en madurez, por causa de que no puede haber una desavenencia. Usted no me puede decir a mí que Dios no se manifiesta, que Dios no está presente, que no están los ángeles administradores. Así que Dios está presente. Debemos ser espirituales, hermano y hermana. No podemos seguir en esta condición natural, viniendo a la iglesia, sentarnos, alabar al Señor, escuchar la predicación y regresar a casa. Todo eso está bien, por si acaso. Nada en contra de lo que dije. Pero si alguien le pregunta a usted, un inconverso, un no convertido, ¿y para dónde andaba? ¿Qué le va a responder usted? Obviamente le va a decir: no, para la iglesia. Y si le preguntara: ¿y qué experiencias espirituales tuviste en la iglesia? Porque se supone que la iglesia, recuerde, sacados del mundo, introducidos al Señor, a Dios. Si vamos a hablar con un ser espiritual, vamos a tener compañerismo con un ser espiritual, lo más lógico es que yo tenga experiencias espirituales. No puedo tener experiencias naturales. No, son experiencias espirituales. Entonces, si alguien nos pregunta cuál sería nuestra respuesta, nos va a desarmar esa pregunta. No vamos a saber qué responder. ¿Cuál sería la respuesta a esa pregunta? ¿Qué experiencia espiritual tuviste hoy en el servicio?
Por eso nos pone a nosotros a hacer un alto. Un momento. Yo leo aquí en la Escritura que estos hombres, no me he salido del tema, estamos haciendo un punto porque es necesario detenernos. En este punto, fíjese, estos hombres estaban ¿qué? Se había cumplido un tiempo. Y como se cumplieron los días de Pentecostés, sabemos esta escritura que es Hechos 2, versículo 1, estaban todos unánimes juntos, yo siempre digo, y en armonía. Y de repente se empezó a manifestar el poder de Dios. Fíjense lo que hace, estar unánimes juntos y en armonía. Eso hace que Dios baje a la escena. Eso hace que Dios se manifieste en medio de nosotros. ¿Acaso no dice la Escritura que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está el Señor en medio nuestro? Eso lo dice la Escritura. Así que de repente, bajo el Señor, de repente se cumplió la profecía. De repente, no pierdas esa expresión, de repente. Vino un estruendo del cielo como un viento recio que corría, el cual hinchó toda la casa donde estaban sentados. Y ya usted sabe lo que pasó. Se empezó a manifestar el poder de Dios, pero eso es de repente. Así que fíjese, ¿qué dijo aquí Cornelio? Espantado, recuérdelo, Cornelio estaba espantado porque había tenido una visión. Lo menos que se imaginaba Cornelio era eso. Pero dice aquí la palabra, y él, versículo 4 de Hechos capítulo 10, y él puesto en él los ojos, espantado, dijo, ¿qué es, Señor? Y díjole, tus limosnas, tus oraciones y tus limosnas han subido en memoria, que Dios se acuerda, a la presencia del Señor. En palabras del profeta Elías dice que a Dios le gusta que usted le recuerde las cosas. No es que se le olvida, pero le gusta que Dios se la recuerde. Así que esto vino a memoria, han subido en memoria a la presencia de Dios. Ahora viene la orden. La visión no era para que Cornelio tuviera esta experiencia espiritual, aunque fue tremendo esta experiencia espiritual, pero había un propósito, porque Dios no, pues eso le dije en la introducción, Dios no hace las cosas por hacerlas. No, Dios tiene un propósito. Los ángeles son enviados a los ministros con un propósito. Hay un abismo clamando. Ese abismo tiene que ser respondido porque Dios es un caballero y Él no nos va a dejar sin respuesta. Usted tiene una pregunta, Dios se la responde. Usted decide, yo decido si la acepto o la rechazo, la pongo por obra o la sigo desobedeciendo. Recuerde que todo está siendo grabado. Nosotros no tenemos excusas delante del Señor. Si tiene una pregunta espiritual, Dios se la responde. Así que tu oración y tu limón han subido en memoria de la presencia del Señor. Viene la orden. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a un Simón que tiene por sobrenombre Pedro, a quien envió el ángel por orden del Señor. A un hombre que no lo iba a llevar a una denominación, que no le iba a dar una idea, no le iba a dar un razonamiento, no, lo iba a llevar al nuevo nacimiento, porque ese es el deseo de parte del Señor, que usted y yo nazcamos de nuevo. Ese es el deseo. Dios necesita que usted y yo recibamos el bautismo del Espíritu Santo, porque lo que se ha de desenvolver en este último tiempo, se necesita ese guía que es el Espíritu Santo. Recuerde las palabras del profeta: carácter sin poder sin carácter es del diablo. ¿Por qué causa? Porque usted lo va a manipular. Pero con el Espíritu Santo usted se va a dejar guiar. Eso cambia toda la cosa. Así que
envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a un Simón que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa órdenes precisas, correctas. Son órdenes mejor que un GPS. Este posa en casa de un Simón curtidor, que tiene su casa junto a la mar. Ahí no había pérdida. Él te dirá lo que te conviene hacer. ¿Y por qué no se lo dijo ahí mismo el ángel, pues? ¿Por qué no le dijo el ángel que se bautizara, que cualquiera lo bautizara en el nombre de Jesucristo? Dios no trabaja de esa manera. Y los ángeles hacen la voluntad de Dios. El hombre es el que se sale del lugar. Los ángeles no. Los ángeles que se quedaron, que guardaron su dignidad. Ellos obedecen la voz del Señor. Es el hombre el que resiste contriste y apaga el espíritu. Y el hombre natural, el inconverso, el no convertido, mucho menos obedece. El religioso dice, eso no me parece. No lo veo así. No. El espiritual, recuerde que hay 3 clases de creyente. Y algo que me decía el Señor a mí, esta expresión, ¿verdad? Pensando en tantas cosas. Y me decía, disculpe que haga esta referencia, decía, en la iglesia hay 3 clases de creyentes, ¿cuál eres tú? Esa es una pregunta tremenda. En la iglesia hay 3 clases de creyentes, ¿cuál eres tú? El incrédulo, que dice que cree y no cree, el manufacturado, o el incrédulo que no cree en ningún movimiento espiritual, el manufacturado, que dice que cree y no cree en realidad, o el verdadero, que es un creyente genuino de la palabra. Ese no está contrariando, ese no está dudando. Él ve el movimiento del Señor, amén, es el Señor. Gloria a Dios. Por eso, fíjese, esto es tremendo. Vienen las órdenes porque el instrumento, el agente de Dios es el hombre, recuérdelo. Y era un hombre que había pasado por esa misma experiencia. ¿Cómo yo le puedo decir que el jugo está sabroso? Que el jugo es de fresa, porque ya yo lo probé. Te podrá decir que es de mora, no es de mora, es de fresa. Te parece, pero no lo es. Te podrá decir que es un tan, y no, es una fruta. Así que fíjese, era necesario que este hombre que había pasado por esa experiencia viniera a dar el mensaje. Él te dirá lo que te conviene hacer. El ministro que administra, porque eso es lo que es un ministro, un administrador de la palabra, nos dice lo que nos conviene hacer. ¿Por qué? ¿Porque es un ministro? Sí, no. Porque es un ministro, ha sido ordenado por Dios y porque Él no habla su propia palabra. Por eso le dije, sí, no. Él no habla su propia palabra, un ministro, un verdadero ministro que está ahí en el fuego del Señor. Verdadero ministro le dice lo que Dios le diga, le dice que le diga a usted y a mí. Un verdadero ministro del Señor. Dios le habla, Dios le pone el corazón, Dios le llena la boca de palabras. Así como a Moisés, yo te voy a llenar la boca de palabras. No sé hablar, yo te voy a llenar la boca de palabras. Así hace el Señor con los ministros. Así que fíjese, no envió a un religioso, no envió a un neófito, alguien que con poco conocimiento, que apenas conoce algo y lo que puede es causar un daño. No, envía a un hombre con experiencia, y no experiencia de tiempo. Porque yo puedo tener experiencia, puedo tener 30, 40, 50 años manejando y aún puede que yo no sepa manejar. Pero un hombre que ha pasado por la experiencia, ha tenido experiencias diferentes.
sea que la experiencia no la da el tiempo, es lo que quiero explicar, sino que la experiencia la da esa conexión, esa comunión con el Señor, porque como un ministro sin el Espíritu Santo va a llevar a la iglesia el nuevo nacimiento. Él no sabe lo que es eso, él conoce la teoría. Es como por decirle, qué sé yo, Margarita. Se me ocurre aquí en Venezuela, si alguien nos está escuchando afuera. Bueno, aquí Margarita, yo no sé aquí llega Margarita. Yo puedo medio saber cómo se llega, pero de repente puedo terminar extraviado. Ahorita es muy fácil por los GPS, pero si no tuviéramos GPS y no hubiesen carteles, ¿cómo llego yo? Ah, pero aquel que viaja, que ha viajado y va y viene, conoce la vía, conoce hasta los huecos más mínimos. Puede andar hasta en oscuridad con la pura luz del carro y aún así sabes dónde está el camino. ¿Por qué? Porque ha pasado por ahí. Así que Dios no envía a cualquiera, Dios envía a los hombres que Él ha levantado, que son esos ángeles terrenales que tienen la instrucción del ángel celestial enviado por el Señor, porque todo, y como le dije, que fue la escritura que empezamos a leer, no son todos enviados para a los que serán herederos de salvación. Así que fíjese, seguimos aquí. Él te dirá lo que te conviene hacer. Versículo 7 de Hechos, capítulo 10. He ido el ángel que hablaba con Cornelio. No, es que ahí el diablo también se transfigura en ángel de luz. Eso es una verdad. Pero se necesita tener esa parte de Dios, vamos a decirlo de esta manera, para poder identificar el movimiento del Espíritu Santo. Por eso dice aquí, viene la acción ahora de Cornelio. He ido el ángel, que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y un devoto soldado de los cuales le asistían. Llamó a hombres de confianza, a los cuales, después de habérselos contado todo, llamó a hombres de confianza en el cual él podía tener confianza en ellos, de contarle la experiencia espiritual que había pasado en ese momento. No llamó a cualquiera, no. Llamó a hombres de confianza. Fíjese. A los cuales, después de habérselo contado todo, los envió a Jope. Y al día siguiente, yendo ellos su camino y llegando cerca de la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar, cerca de la hora sexta, decía a las 12 del mediodía. Y aconteció que le vino una grande hambre y quiso comer, pero mientras disponían, sobrevínole un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía un vaso con un gran lienzo que, atado a los 4 cabos, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los animales, cuadrúpedos de la tierra y reptiles y las aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común he comido jamás. Y volvió la voz hacia él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto fue hecho por 3 veces, y el vaso volvió a ser recogido en el cielo. Y estando Pedro dudando dentro de sí qué sería la visión que había visto, fíjese, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, que preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. ¿Por qué le leo esto? Porque Dios hace una preparación
de quitar los prejuicios ahora de Pedro. ¿Por qué? Porque fíjese lo que le dice el Pedro al Señor, no. Le dijo Pedro, no, porque ninguna cosa común he comido jamás. No, ahora no llames tú lo que Dios limpió, no lo llames tú común. ¿Por qué? Recuerde lo que había en el pasado. Estaban los gentiles y estaban los judíos. ¿Qué sucedía? Que Pedro se iba a maravillar más adelante con lo que Dios hacía, dándole el Espíritu Santo también a ellos. Es decir, que no tenía que haber prejuicios. Dios tiene todo preparado, hermano y hermana. Dios sabe cómo hacer las cosas. Nosotros solamente debemos dejar de ser guiados por el Espíritu Santo y vamos a llegar a puerto seguro. Dice el versículo 18, y llamando preguntaron si un Simón que tenía por sobrenombre Pedro posaba allí. Y estando Pedro pensando en la visión, le dijo el Espíritu Santo, he aquí 3 hombres te buscan. Dios anticipándose. ¿Por qué Dios lo hizo de esa manera? Porque quizás él no iba a ir, pero Dios, como conoce todas las cosas, envía aquí el Espíritu. Dice el versículo 20, levántate pues y desciende y no dudes en ir con ellos. Fíjese, si el ángel no se le hubiese aparecido, quizás Pedro hubiese estado dudoso de ir, porque un hombre espiritual no se mueve por emociones. El Señor me está guiando. Dios te habló. Que siento que el Señor me está guiando. No, momento. Dios te habló. Porque debemos vivir así, hermano. Por eso le dije, o sea, ¿cómo es que esto pasó allá en la iglesia de Éfeso y no puede estar sucediendo hoy? Debe estar sucediendo. Usted y yo debemos ser guiados por el poder del Señor. Los ángeles sí deben estar aquí, tienen que estar aquí, es más, están aquí. Por eso usted y yo solamente necesitamos los ojos espirituales para poderlos ver, que es el movimiento del Señor. Deje cualquier pensamiento de su corazón. No, debemos ser guiados por el Señor. Así que, entonces Pedro descendió porque recibió aquí la orden del Espíritu Santo. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. O sea, el mismo Señor los ha enviado. ¿Qué iba a hacer Pedro? ¿Se iba a poner a dudar? No, él iba a obedecer. ¿Pero por qué? Porque estaba en esa atmósfera espiritual. Entonces Pedro, descendiendo a los hombres que eran enviados por Cornelio, dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que me habéis venido? Y ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo, es un hombre con testimonio y temeroso de Dios y que tiene testimonio, fíjese, de toda la nación de los judíos. Ha recibido respuesta por un santo ángel de hacerte venir a su casa y oír de ti palabra. O sea, esto fue claro. Ellos sabían también para qué iban, cuál era el mensaje que le tenía que dar a Pedro. Y el Espíritu Santo se le anticipa. El ángel aquí se le anticipa para darle a Pedro una orden. Ande y no dudes de ir con ellos. Ahora fíjese, aquí Pedro ve la razón por la cual, porque él pregunta, ¿cuál es la causa por la que habéis venido? Versículo 22 lo repito y dice, y ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido respuesta por un santo ángel de hacerte venir a su casa y oír de ti palabras. Entonces, metiéndolos dentro, los hospedó. Y al día siguiente levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope,
Y al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo llamado a sus parientes, fíjese, y los amigos más familiares. Así que cuando un hombre enviado de Dios vaya a su casa, tome la actitud de Cornelio. Usted no sabe lo que puede hacer Dios en su hogar si toma la actitud correcta. Porque ¿cuál fue la razón por la cual se le aparece el ángel a este hombre? Para que su casa fuese salva. Y como dice aquí, habiendo llamado, fíjese, un hombre que tenía una necesidad. Y la necesidad era por sus familiares y sus amigos más cercanos. Habiendo llamado a sus parientes y los amigos más familiares. Y sigue diciendo, y como Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y derribándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, yo soy también siervo igual que tú, yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos de que se habían juntado. El mensaje se regó, venía la salvación. Versículo 28, y le dijo, varones, ¿sabéis que es abominable a un varón judío juntarse o llegarse a extranjeros? Fíjese, aquí vemos la razón por la cual el apóstol Pedro ve esta visión. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común, inmundo. Sigue diciendo, mas me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual llama, y fíjese, aquí hay un punto, mas me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Yo no lo leí, dice que, fíjese, lo que es un hombre con revelación. Subimos un poquitico más, versículo 14. Entonces Pedro dijo, no, Señor, porque ninguna cosa común e inmundo he comido jamás. Y volvió la voz hacia él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Pero como Pedro era un hombre con revelación, hace esta expresión, mas me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, llamando, he venido sin dudar. ¿Por qué? Se le apareció el que debe aparecérsenos. El Espíritu Santo, los ángeles que son enviados para herederos de aquellos que serán herederos de salvación. Un hombre y una mujer espiritual, por eso le dije hace un momento, 30, 40 y 50 años y no hay experiencias espirituales. No, tiene que haber esto, hermano. Esto tiene que volver nuevamente a estar en medio nuestro, como fue aquí en la iglesia primitiva. Ojalá fuéramos primitivos. Por lo cual, llamando, he venido sin dudar. Así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Ya terminando. Entonces Cornelio dijo, 4 días ha que a esta hora yo estaba ayuno. Yo a esta hora ayuno, y a la hora de nona, estando orando en mi casa, he aquí un varón se puso delante de mí en vestidos resplandecientes. Bueno, y empieza a contarle lo que le sucedió. Dice el versículo 34, entonces Pedro, abriendo su boca, dijo, por la verdad hallo que Dios no hace acepción de personas, sino que a cualquier nación que le teme y obra justicia se agrada. Envió palabra a Dios a los hijos de Israel, anunciando la paz por Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que fue
divulgado por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que Juan predicó. Bueno, y empieza el apóstol Pedro, ya para terminar, en el versículo 42 dice: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el Dios, que Él es Dios, que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. A este dan testimonio todos los profetas de que todo lo que en Él creyesen reciban perdón de pecados por su nombre. Estando aún hablando Pedro estas palabras, fíjese, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el sermón. ¿Qué se cumplió? Lo mismo que se cumplió en el versículo 37 de Hechos 2, que decía: varones hermanos, ¿qué haremos? Arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que repetimos aquí este versículo 45. Y se espantaron los fieles. Versículo 44. Estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el sermón. Y se espantaron los fieles de que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, de que también los gentiles se derramase el regalo, el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que glorificaban a Dios. Qué cosa tan tremenda. ¿Cómo hace Dios las cosas? Dios lo hace de esa manera, una manera sencilla. ¿Qué causó eso? El testimonio de un hombre pío, temeroso de Dios con toda su casa, que hacía mucha limosna al pueblo y oraba a Dios siempre. No pierda cada uno de esos detalles, porque es para nosotros. Que el Señor le bendiga. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo por estas palabras, Señor, que tú nos has administrado, Señor. Pedimos que sean de beneficio, Padre Celestial, y que las atesoremos en nuestro corazón, porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Recuerde que hay un paralelismo de Hechos 3, versículo 1. Oraban a la hora nona, a la hora de la oración, a las 3 de la tarde. Un hombre causó eso. Los familiares y sus amigos más familiares. Seamos nosotros los causantes de que nuestra familia, nuestros seres amados reciban. Primero, causemos que Dios se aparezca. Que Dios envíe un ángel. Porque debemos, pues eso le decía, 30 y 40 años y usted nunca ha visto un ángel. Eso es para que nosotros meditemos y regresemos otra vez a lo original. Eso tiene que estar sucediendo en este día. Que el Señor les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.